Ok, bueno compañeros, ahora vamos a ver, ¿cómo decirlo? Vamos a ver más que nada el proceso genético o uno de los procesos genéticos que se ve implicados en la generación de pólipos. Principalmente, en este caso, los genes supresores de tumores van a producir proteínas que van a inhibir la formación de tumores, ya que van a regular la actividad mitótica y van a inhibir el control del ciclo celular. Entonces, la formación de los tumores va a suceder cuando todos estos controles inhibitorios pierdan su regulación por una mutación. Las mutaciones de una base, pues en el ADN, la pérdida de la heterocigosidad, las mutaciones con desplazamiento del marco de lectura y la hipermetilación de los promotores van a ser algunas alteraciones genéticas que van a causarnos un fallo en el gen supresor de los tumores. Estos, se mencionaba en la literatura que estos genes van a tener el nombre de, se van a denominar como cancerberos y van a proporcionar una inhibición del ciclo celular y un control regulador en distintos lugares de verificación de la división celular. Entonces, el fracaso en la regulación de la función celular eh, por los genes supresores de los tumores se va a describir como un término de pérdida de la función. Ahora, después de que sucede este proceso, vamos a centrarnos primeramente en un gen. Va a ser el gen de la poliposis adenomatosa del colon, o abreviado como APC. Este gen, el APC, es un gen supresor de tumores y es importante mencionar que en su función iba a formar un complejo citoplasmático, em, principalmente con una beta-catenina y una axina. Y esto era importante porque la beta-catenina iba a ser una proteína que tenía diversas funciones, ¿no? Dentro de estas, iba a ser más que nada un componente estructural de las uniones adherentes de lo que son las células endoteliales y del citoesqueleto de la actina. Em, Lo que va a hacer también la beta-catenina es que va a activar la transcripción de genes como el MIC. Ahorita más adelantito vamos a ver que el gen MIC también va a estar implicado en procesos de pólipos y pues también va a controlar el crecimiento y la proliferación celular. Entonces, tenemos que el APC participa en el control del ciclo celular, regulando el depósito intracitoplasmático de la beta-catenina. Eh, Tenemos unas proteínas señalizadoras también. Estas son la WNT, no sé si se diga WOUND o como WNT, como quieran lo podemos decir. Estas proteínas en específico están muy relacionadas con la vía de la APC, que es, como lo habían mencionado, el gen de la poliposis adenomatosa y la beta-catenina. Lo que va a hacer es que el APC va a modificar la proliferación del ciclo celular porque el APC va a, ¿cómo decirlo? Va a mandar o le va a decir o va a decirle al cuerpo qué tanto va a expresar la proteína WNT. Y es importante porque la WNT se va a encargar de regular el desarrollo hístico del organismo. Entonces, en condiciones normales, los valores intracitoplasmáticos reducidos de la beta-catenina van a inhibir la expresión de la WNT. Sin embargo, cuando tenemos una mutación del gen de la poliposis adenomatosa de colon, las cifras de beta-catenina van a aumentar.
¿Y qué va a generar este aumento de la beta catenina? Va a hacer que el WNT se active. Entonces, ¿qué va a suceder después de esto? Cuando hay una elevada expresión de WNT, van a generar o van a impulsar una alta proliferación celular y la formación de tumores. Es por eso que en el ciclo adenoma-carcinoma que ahorita vamos a ver, el gen APC van a ocurrir las mutaciones más tempranas de la secuencia que les menciono, la adenoma-carcinoma. Y el cambio más precoz se va a conocer como formación aberrante de criptas. A ver, aquí lo tenemos, ¿ok? Como podemos ver, en la primera sección tenemos epitelio normal del colon, tejido normal, y antes de, de que este siga avanzando, tenemos como el APC se va implicado en la generación de los focos aberrantes de displasia de las criptas. En este proceso es cuando va a haber un paso de un tejido normal a un inicio del tumor, y esto va a ser acelerado porque va a haber una mutación del APC, que es lo que estuvimos observando. Ahorita en las diapositivas que siguen, vamos a ver el Carras, el DCC y el P53. Ok. Esta más que nada em, era un ejemplo que teníamos de cómo se ve una fase temprana bueno, cuando hay una afectación del APC generalmente se produce una poliposis adenomatosa familiar. Ahorita también se las voy a estar mencionando. Y este es como una imagen, un aspecto macroscópico de cómo la mucosa del colon se observaba, donde se exhibían pequeños y numerosos pólipos, pedunculados y sésiles. Y todo el colon contenía cientos de pólipos, que esta es una de las características que tenemos aquí. Em, Ahora, la poliposis adenomatosa familiar va a ser rara y su incidencia en, en Estados Unidos se estima como 1 sobre cada 8.000. No muestra predilección por algún sexo en particular y clásicamente se va a caracterizar por la presencia de más de 100 pólipos adenomatosos en el colon y recto. Estos pólipos se cuentan por miles y en la mayoría de los casos se manifiestan a finales de la segunda o a principios de la tercera década de la vida. Ahorita vamos a entrar más a fondo en esta patología. Simplemente les ponía este ejemplo porque cuando comienza a fallar el APC es cuando generalmente los pacientes empiezan a presentar lo que es la poliposis adenomatosa familiar. Ahora, tenemos la mutación de MHI, ¿no? Es el que les había mencionado ahorita. En este caso, se van a detectar mutaciones somáticas frecuentes en sustituciones de los ácidos nucleicos que van a estar generalmente causadas por daños oxidativos en el ADN. Se ha comprobado que los miembros de familias que tienen esta mutación em, van a tener un error en la escisión y reparación de bases utilizados para reparar el daño oxidativo del ADN. Y se han dado cuenta que va a ocurrir en este caso una predilección o una predisposición a que se sufra de cáncer colorectal familiar. En este caso también se han dado cuenta de que la mutación ha sido caracterizada en poblaciones del norte de Europa, de India y de Pakistán, y aparentemente induce la formación de pólipos y tumores. La existencia de más pólipos se mencionaba en la bibliografía de que era un rango de 100 a 1000 o incluso de manifestaciones extracolónicas, como lo son los adenomas duodenales, se iban a asociar con la presencia de más de una mutación en este gen en específico, el MIH, en las células germinales de un mismo paciente.
Y como había una evolución impredecible en esta enfermedad, se justificaban las revisiones colonoscópicas y duodenales cada 1 a 2 años en los pacientes con mutaciones bialélicas. Ahora, este es un tipo de mutación. También vamos a tener el P53. En este caso, el P53, como lo sabemos, es un tumor que se va a encargar del cuidado pues, de la proliferación celular, ayuda con la apoptosis, la muerte celular programada, pero también este va a ser el gen supresor de tumores que más veces va a mutar en las neoplasias humanas. Se mencionaba que las mutaciones del P53 se iban a dar en el 75% de los cánceres colorectales y van a ocurrir en una fase relativamente tardía de la secuencia adenoma-carcinoma. Me parece que ahorita volví a poner el esquemita. En condiciones normales, el P53 induce la apoptosis en respuesta al daño celular o determina una parada del ciclo celular en G1, que va a facilitar, perdón, los mecanismos reparadores del ADN. Y uno de los rasgos mutados del P53 es que no puede activar el gen VAX. El gen VAX está más que nada, es como un gen VAX y VAX, son como unos genes mediadores de la apoptosis en la vía mitocondrial. Entonces lo que hacen estos genes es que cuando detectan que comienza a haber un daño celular, van a activar como, ¿cómo decirlo? Van a activar a las caspasas en la célula, que van a generar diferentes daños celulares en la membrana que posteriormente van a ayudar a la destrucción celular. Y se mencionaba también que hay pacientes que tienen el gen P53 intacto y esto les va a dar como un tiempo de sobrevida un poco más largo. Entonces, ya llevamos el gen APC, ya llevamos el gen o la mutación en MIH, ya tenemos el fallo en P53 y ahora vamos con los oncogenes. Todos estos se ven implicados en la transmisión o en la generación de alguno de estos tipos de cáncer. Ahora, en este caso los oncogenes, más que nada los protooncogenes van a ser genes productores de proteínas que fomentan el crecimiento y la proliferación celular. Eh, Cuando hay una mutación en los protooncogenes, se da una ganancia de función. Eh, entonces, o sea, puede obedecer a la mutación de tan solo uno de los dos alelos. En este caso, el protooncogen que nos importa es el KRAS. Este se va a localizar en el cromosoma 12. Va a mutar con gran precocidad en la secuencia de adenoma-carcinoma y se ha detectado mutado en focos aberrantes de criptas y en pólipos adenomatosos. Una vez que se activa el RAS, va a dar lugar a la actividad constitutiva de la proteína que estimula el crecimiento celular. Y la mitad de los cánceres esporádicos de colon, con cánceres esporádicos nos referimos a que no hay una predisposición genética familiar, van a mostrar mutaciones de RAS. Em, entonces, miren, aquí ya tenemos, me parece que otra vez puse aquí el esquemita. Entonces, primero tenemos aquí el fallo, el epitelio normal del cono, ¿no? Tenemos ahorita, como lo vimos, el fallo en APC, que es donde está involucrada la beta-catenina y la proteína WNT, que según veamos cómo se activa o se inactiva, va a haber proliferación celular. Entonces, una vez que falla el APC, hay focos aberrantes de displasias en las criptas, hay un inicio del tumor. Este va a seguir evolucionando hasta pasar a lo que es el adenoma temprano. Una vez que estamos en el adenoma temprano, ya tenemos ya hay este involucramiento de este protocogen, el RAS. Entonces, como vemos, vamos a tener un aumento de la función celular y una proliferación más aumentada. Ya tenemos un adenoma intermedio. Aquí es decir que ya está progresando nuestro tumor, ya en un periodo de 5 a 10 años. Posteriormente a esto tenemos la DDC, el DCC, perdón.
el DCC está como emparejado junto con el P53. Estos van a trabajar juntos, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestro adenoma tardío. Y como recordamos, el P53 presentaba un fallo ya bastantes años después de que se empezaban a como a presentar todas estas modificaciones en el ADN y en el fallo de como mecanismos protectores de la proliferación celular. Entonces, ya una vez que falla el P53 y ya no hay una muerte celular programada y ya no podemos cuidarnos o ya no se puede cuidar el organismo de fallos en la célula o de fallos en la replicación, ya pasamos a lo que es el carcinoma. Aquí ya tenemos lo que es el proceso neoplásico, donde ya tenemos un riesgo de cáncer colorectal cercano al 100% y riesgo indefinido de cáncer colorectal del 70 al 80. Es importante mencionar que, o que recordemos que ayer mencionamos que todo este proceso en algunas ocasiones llevaba de 8 a 12 años. Entonces, pues es un proceso bastante largo para que se den todos estos fallos, pero pues es importante tenerlo a consideración porque hay mucha carga genética cuando tienes un familiar que ha presentado este padecimiento o incluso mutaciones de pacientes que no tienen algún familiar, pues es importante conocer todo este proceso. Y ya una vez que sigue progresando de un carcinoma, pues ya nos vamos a dar cuenta o ya nos vamos a empezar a topar con lo que es la metástasis. Am, Ahora, esto ya es como un diagramita, pues, por así decirlo. Y bueno, en la literatura se mencionaba que ya se admite que la secuencia adenoma-carcinoma va a ser el proceso por el cual aparecen la mayoría de los carcinomas colorectales. Em, y se tiene la hipótesis, cada vez se toma más como correcta, de que los carcinomas colorectales invasivos inician más que nada o derivan de la progresión de pólipos benignos, después de que comienza a fallar todos estos mecanismos que hemos ido mencionando. Mientras más voluminoso sea el adenoma, hay más probabilidades también de que alberguen un cáncer y pues que cuanto mayor es el tamaño del pólipo, también mayor resulta el riesgo de cáncer. Em, Ahorita vamos a mencionar algunas características del pólipo. Tenemos adenomas vellosos, estos van a comportar más riesgo que los tubulares. También el tamaño del pólipo va a ser de interés. El riesgo de cáncer de un adenoma tubular con un diámetro menor a 1 centímetro es inferior al 5%, mientras que con un adenoma tubular mayor a 2 centímetros y alcanza el 35%, y un adenoma velloso superior a 2 centímetros ya nos implica un 50% de riesgo. Ahorita más adelantito traigo unas diapositivas con unos cortes histológicos donde podremos ver estos adenomas. Entonces, en la mayoría de los cánceres colorectales invasivos se va a observar tejido adenomatoso benigno, lo cual comprobaba la teoría hipotética de que todos empezaban como pólipos benignos. Los adenomas de colon afectan más a los pacientes con cáncer colorectal. Casi un tercio de todos estos pacientes van a presentar además pólipos en esa región. Los pacientes que lleguen a presentar adenomas van a tener mayores posibilidades de sufrir cáncer colorectal a lo largo de toda su vida. También la extirpación de los pólipos reduce la incidencia del cáncer. Los pacientes con pequeños adenomas corren un riesgo de cáncer 2 a 3 veces mayor después de la resección del pólipo. Las poblaciones que lleguen a tener un alto riesgo de cáncer colorectal, también, como lo había mencionado, van a presentar una elevada prevalencia de pólipos. Los pacientes que tienen la poliposis adenomatosa familiar, que es cuando falla el gen APC, es importante tomar en cuenta aquí que ellos se tienen que operar o se tienen que retirar los pólipos, porque si no, casi es 100% que lleguen a presentar cáncer colorectal.
La incidencia máxima también de detección de los pólipos colorectales benignos se da alrededor de los 50 años y la incidencia máxima del cáncer colorectal ocurre a los 60 años. Y bueno, existe un periodo donde el pólipo adenomatoso evoluciona hasta el cáncer que abarcaba de los 8 a 12 años. Ok, el pólipo colorectal pues va a ser una masa que se proyecta hacia la luz del intestino por encima de la superficie del epitelio. Los pólipos que nacen de la mucosa intestinal suelen clasificarse teniendo en cuenta su aspecto macroscópico como pedunculados con tallos o sésiles que van a ser sin tallo. Entonces, en este caso, em, en la imagen izquierda tenemos el aspecto macroscópico de un pólipo adenomatoso pedunculado y en nuestra imagen derecha tenemos el aspecto macroscópico de un pólipo adenomatoso sésil. Según el pólipo que llegue a presentar el paciente, también puede ser el riesgo o el porcentaje de riesgo que tenga de llegar a presentar cáncer de colon. Ahora, según su aspecto histológico, se van a denominar adenomas tubulares. Estas es tubular porque tiene glándulas tubulares ramificadas, vellosos. Cuando son vellosos tienen largas proyecciones digitales del epitelio superficial o tubulovellosos. Los tubulovellosos van a tener elementos de ambos patrones celulares. El pólipo benigno más frecuente va a ser el adenoma tubular, que va a representar del 65 al 80% de todos los pólipos resecados. Y entre el 10 y el 25% de los pólipos van a ser tubulovellosos y entre el 5 y 10% van a ser vellosos. Ok, se ve menos atipia con los adenomas tubulares. Hay una displasia una displasia, ajá, más intensa en los adenomas vellosos. La incidencia del carcinoma invasivo dentro de un pólipo depende del tamaño y del tipo histológico, como lo habíamos mencionado anteriormente. Los pacientes con bajo riesgo tienen uno o dos adenomas pequeños, de 1 centímetro, sin displasia de alto grado, y se mencionaba que estos pacientes pueden someterse a vigilancia cada 5 a 10 años. Em, el riesgo de degeneración maligna tiene relación directa con el tamaño y el tipo de pólipo, así como lo habíamos mencionado también ahorita. Los tubulares poseen un 5% de riesgo de degeneración maligna, mientras que en los vellosos el riesgo es de 40% y en los tubulovellosos el riesgo es de 22%. Esta es más que nada eh, un corte que, bueno, una imagen que se tenía de que es de un pólipo sésil. En este caso, los pólipos pueden ser pedunculados o sésiles, como lo había mencionado. Em, y esta era más que nada una imagen ilustrativa de este pólipo que resultó ser un carcinoma. Ok, ahora tenemos, bueno, como hemos ido mencionando, los pólipos adenomatosos deben considerarse precursores del cáncer colorectal. El carcinoma invasivo describe una situación en la que las células malignas se extienden a través de la capa muscular de la mucosa del pólipo, independientemente de que éste sea pedunculado o sea sésil. Se mencionaba en la literatura que el carcinoma confinado a la túnica muscular de la mucosa tiene bajo riesgo de producir metástasis y las anomalías celulares debieran describirse como displasia. Si el carcinoma llega a invadir más allá de la túnica muscular de la mucosa, hay que valorar el riesgo de metástasis ganglionar y de recidiva local para saber si es necesaria o no una resección extensa. Entonces, a raíz de esto que se estuvo mencionando, se creó la clasificación de Haggit,
En este caso, en la clasificación de Haggett, el grado 0 nos hace referencia a que el carcinoma no invade la túnica muscular de la mucosa, es decir, que va a ser un carcinoma in situ. En el grado 1 tenemos que el carcinoma invade a la submucosa a través de la túnica muscular de la mucosa, pero se limita solo a la cabeza del pólipo. En el grado 2 tenemos que el carcinoma invade el plano del cuello del pólipo. En el grado 3 tenemos que el carcinoma invade cualquier porción del tallo. En el grado 4 el carcinoma invade la submucosa de la pared intestinal por debajo del tallo del pólipo, pero por encima de la capa muscular propia. Un pólipo con una invasión o que esté clasificado con un grado 1, 2 o 3, se mencionaba que conllevaba un riesgo bajo de metástasis ganglionar. Y si no se observa ninguno de los factores de mal pronóstico, es suficiente con que se realice una extirpación completa de este pólipo. Ahora, los pólipos hiperplásicos son los más frecuentes del colon, pero generalmente tienen un tamaño bastante reducido y se componen de células que presentan alteraciones en su maduración e hiperplasia. Los pólipos pequeños o diminutos, por así decirlo, se han considerado como de naturaleza benigna y sin capacidad neoplásica. Y el aspecto histológico de estos pólipos es aserrado. El 90% de estos pólipos mide menos de 3 milímetros y en general se considera que estas lesiones carecen de poder maligno. Sin embargo, también es importante mencionar que se han descrito alteraciones adenomatosas en este tipo de pólipos y por eso deben extirparse en el examen para hacerles un examen histológico. Em, Se ha señalado también que es cuando el pólipo hiperplásico tiene la característica de ser un adenoma aserrado, se ha asociado con cánceres, principalmente del lado derecho del colon, sobre todo en mujeres mayores. Ahora, pasamos aquí a la poliposis juvenil. La poliposis juvenil va a ser una entidad autosómica dominante con una mutación en los genes SMAD4 y BMPR1. Se va a presentar en 40% de los individuos con el diagnóstico clínico, de tal manera que, pues, no, bueno, en sí el estudio genético pues nos da un poco de ayuda, ¿ok? Se va a caracterizar por la presencia de múltiples pólipos en cualquier parte del tracto gastrointestinal y posee un riesgo de malignidad de por vida del 40%. De manera característica, los pacientes tienen antecedentes familiares de cáncer gastrointestinal y durante la infancia se menciona que llegaron a tener o llegaron a presentar episodios de sangrado del tubo digestivo, dolor abdominal o anemia que se relacionaba con el sangrado del tubo digestivo. El diagnóstico. El diagnóstico se sospecha por la presencia de 3 o más pólipos juveniles en el colon, de pólipos juveniles múltiples en estómago o intestino delgado, o antecedentes familiares de pólipos juveniles o sea, sin importar la cantidad de estos pólipos. Se mencionaba en la literatura que los pólipos pueden ser escasos o pueden inclusive ser más de 100 y los individuos pueden padecer anormalidades cardiopulmonares o congénitas, además de presentar hemorragias mucocutáneas. Una vez que se sospecha de la enfermedad, está indicada la vigilancia con panendoscopía y colonoscopía de modo inicial a los 18 años de edad. Si no se identifican pólipos, los estudios endoscópicos deben repetirse cada 2 a 3 años y si se reconocen pólipos, el estudio se lleva a cabo cada año. Se mencionaba que cuando no era posible controlar la enfermedad mediante estudios endoscópicos, la colectomía subtotal con ileorectoanastomosis o la gastrectomía pueden estar indicadas para reducir la carga del pólipo.
Ok, aquí ya tenemos la poliposis adenoma familiar. La poliposis adenomatosa familiar em, va a ser el síndrome prototípico de poliposis hereditaria. Esta va a estar relacionada con con el primer mecanismo, con la primer falla en el mecanismo genético que vimos, que va a ser el APC. La expresión habitual del síndrome consiste en la presencia invariable de múltiples pólipos en el colon. Hay una aparición frecuente de pólipos gástricos, duodenales y periampulares. Y podemos tener diferentes manifestaciones extraintestinales, como quistes epidermoides, tumores desmoides del abdomen, osteomas y tumores cerebrales. Estos pacientes presentan un mayor riesgo de cáncer de la ámpula de Vater. Algunas manifestaciones extraintestinales poco comunes comprenden los cánceres de los conductos biliares extrahepáticos, la vesícula biliar, el páncreas, glándulas suprarrenales, tiroides y el hígado. Y del 10 al 25% de las personas afectadas em, que aparentemente adquieren el síndrome como consecuencia de una mutación espontánea refiere a antecedentes familiares negativos. En este caso, los pólipos van a tener el riesgo de malignidad del 100% a la edad de los 40 años si no se tratan. La edad de inicio es variable, a los 10 años el 15%, a los 20 años el 75% y a los 30 años el 90% ya ha desarrollado la poliposis. En el tracto gastrointestinal superior puede haber pólipos en el 90% de los pacientes a los 70 años y los tumores extraintestinales más frecuentes van a ser el cáncer papilar de tiroides, meduloblastomas relacionados con el síndrome de Turcot y hepatoblastomas. En este caso, el síndrome de Turcot, si mal no me equivoco, es el que estaba asociada con los osteomas, sobre todo en la mandíbula, o se mencionaba que podían llegar a estar en el cráneo también. Entonces, la edad media en la que se diagnostica la poliposis adenomatosa familiar a un paciente corresponde generalmente a los 29-30 años. Y la edad media de los pacientes con un cáncer colorectal recién diagnosticado y relacionado con la poliposis adenomatosa familiar va a ser de 39 años. Ahora, en este caso, el PAFA, el PAFA es prácticamente lo mismo que la poliposis adenomatosa familiar, solo que muchísimo más atenuado. Supongamos que, no sé, que en la poliposis adenomatosa familiar el paciente presentara 100 pólipos, pues en el PAFA presenta aproximadamente 10. Es un ejemplo para que nos demos cuenta de la diferencia de escalas de severidad. Este también se va a dar por un error en la replicación genética, pero es importante que pues, no lo dejemos de lado y que lo tengamos en cuenta. Ahora, en este caso, el tratamiento quirúrgico de los pacientes se dirige a la extirpación de toda la mucosa afectada del colon y recto. Se menciona como la operación más recomendada a la proctocolectomía reparadora con AVIA y la anastomosis se configura entre la bolsa ciliar y la línea pectínea del conducto anal. Em, Y bueno, esto se mencionaba que la colectomía abdominal total con anastomosis ileorectal, generalmente, o por lo menos lo que yo entendí en la lectura, es que era la que se recomendaba, la que generalmente tenía menos repercusión para el paciente y la que pues era pues la más usada, por así decirlo. Tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers. Este va a ser un síndrome autosómico dominante que se caracteriza por la combinación de pólipos amartromatosos del tracto gastrointestinal con hiperpigmentación de la mucosa vestibular de la boca, labios y dedos. Em, Se encuentra en el gen STK11
identificado en el 70% de los pacientes diagnosticados. Y pues las personas con este trastorno tienen múltiples pólipos amartomatosos en el intestino delgado y el riesgo de cáncer gastrointestinal es del 70% y un riesgo calculado de cáncer colorectal del 40%. Am, el síndrome se asocia con un mayor riesgo de 2 al 10% de cáncer de tubo digestivo. Aumenta el riesgo de neoplasias malignas extraintestinales, por ejemplo, de mama, de ovario, de cuello uterino, trompas de falopio, tiroides, pulmones, vesícula biliar, páncreas y testículos. En la adolescencia o edad adulta se presentan hemorragias gastrointestinales o dolor abdominal en relación con la obstrucción intestinal o intususpecciones. El diagnóstico se va a establecer con la presencia de cuando menos dos de las siguientes características: hiperpigmentación de los labios y mucosa bucal, dos o más pólipos amartomatosos en el intestino delgado o antecedente familiar del síndrome de Peutz-Jeghers. Ahora, en este caso, el tratamiento va a consistir en vigilancia endoscópica cuidadosa para remover pólipos y se recomienda realizar tamizaje para cánceres extraintestinales. La panendoscopía, el tránsito intestinal con material hidrosoluble, la cápsula endoscópica y la enteroscopía son estudios de elección para una vigilancia adecuada, que cuando hay antecedentes se mencionaba que debe iniciarse a los 8 años de edad. Los estudios deben repetirse cada 2 a 3 años de acuerdo con la cantidad de pólipos. La colonoscopia inicial debe solicitarse a los 18 años y después cada 2 a 3 años. En las mujeres deben efectuarse mamografías por el riesgo de cáncer de mama, iniciando a los 25 años. Em, Se menciona que también es importante el Papa Nicolau al principio de los 18 años para las mujeres. En cuanto al cáncer de páncreas, la vigilancia debía incluir una panendoscopía cada 1 o 2 años y debía de iniciar a los 30 años de edad en el individuo afectado. Ahora tenemos el síndrome de Lynch. Em, El síndrome de Lynch comprende del 3 al 5% de los cánceres colorectales y va a ser el resultado de una mutación en las líneas germinales de uno de cuatro genes relacionados con el sistema de reparación de desajustes del ADN. En este caso tenemos el MLH1, MSH2, MSH6 o PMS2. Los pacientes portadores de las mutaciones genéticas en el MMR tienen de 50 a 80% de riesgo de por vida de desarrollar cáncer colorectal. El cáncer colorectal en este caso aparece a edades más tempranas, con un promedio de 45 años y tiene incidencia elevada de tumoraciones sincrónicas. Muestra un predominio en el lado derecho y posee características histológicas específicas bueno, estas características son pobre diferenciación, componente mucinoso y reacción linfocítica intensa. Estos pacientes tienen además un riesgo elevado de alojar otro tipo de neoplasias, como el cáncer de endometrio, que es el segundo más común relacionado con el síndrome de Lynch, de un 40 a un 60%. Y en la literatura se mencionaba que se podían describir Lynch 1 o Lynch 2. En el caso de Lynch 1 se iba a caracterizar por cáncer de colon proximal a una edad bastante precoz, mientras que el Lynch 2 afecta a familias con riesgo para cánceres colorectales de otras localizaciones, por ejemplo el endometrio, ovarios, estómago, intestino delgado, el páncreas, los uréteres y la pelvis renal. Inicialmente se crearon los criterios de Ámsterdam para poder estadificar o poder, ¿cómo decirlo?
establecer un probable riesgo según antecedentes de que el paciente tuviera cáncer colorectal. Em, Vamos a mencionarlos así, no nos vamos a meter tanto, simplemente rápido. Una de las personas afectadas es familiar de primer grado, alteración de 2 generaciones sucesivas, al menos un caso de cáncer de colon diagnosticado antes de los 50, o hay exclusión de la poliposis adenomatosa familiar. Cuando se crearon estos criterios de Ámsterdam, se dieron cuenta que había un gran porcentaje de pacientes que generalmente presentaban el cáncer de Lynch, o bueno, la patología de Lynch, más sin embargo, no cumplían con varios de los criterios de Ámsterdam. Entonces lo que dijeron fue, pues vamos a crear los criterios de Bethesda. Entonces, en el caso de los criterios de Bethesda, se menciona que 2 casos de cáncer colorectal sin poliposis hereditario de un paciente, cáncer de colon y un familiar en primer grado, em, cáncer de colon o endometrio diagnosticado antes de los 45 años o cáncer de colon derecho con un patrón indiferenciado o características histopatológicas con células en anillo, ¿no? Entonces, cuando crearon los criterios de Bethesda, dijeron, bueno, a lo mejor el paciente no cumple con los criterios de Ámsterdam, pero sí cumple con los criterios de Bethesda. Entonces, ya no, o sea, dejaron de lado los de Ámsterdam y se centraron en los de Bethesda. Si cumplía con los de Bethesda, pues el paciente ya tenía, o sea, ya confirmaban o se ayudaban para confirmar el diagnóstico o el posible riesgo a presentar la enfermedad de Lynch. Eh, Entonces, en este caso, la piedra angular para el diagnóstico van a ser los antecedentes familiares pormenorizados. Se debe recordar que hasta un 20% de los casos nuevos de este tipo de cáncer va a obedecer una mutación espontánea. Se recomienda empezar un programa de seguimiento colonoscópico a partir de los 20 años. Esta se va a repetir 2 años, cada 2 años hasta los 35 y luego en intervalos anuales. La colonoscopía con extirpación de los pólipos reduce la incidencia de cáncer de colon y la técnica preferida es la colectomía abdominal con anastomosis ileorectal. Si se trata de una mujer que ya no desea ninguna, o pues que ya no, pues que no quiere ser mamá, se aconseja una histerectomía abdominal con salpingectomía bilateral de manera profiláctica. Em, Ahora, ya pasamos más que nada a la detección y vigilancia de este tipo de cánceres colorectales. Em, los síntomas principales que obligan a realizar estudios de detección van a ser el cambio repentino de los hábitos defecatorios, rectorragia indolora e inexplicable o dolor rectal. Entonces, primero tenemos la prueba, pues la sangre oculta en heces. Esta prueba reduce la mortalidad por cáncer colorectal en un 33%, es relativamente insensible y no diagnostica hasta en 50% de las lesiones. Su especificidad es baja porque el 90% de los individuos con resultado positivo para la muestra no tiene cáncer colorectal y en consecuencia los métodos inmunohistoquímicos la han ido como que dejando de lado, por así decirlo. Entonces también tenemos la prueba inmunohistoquímica fecal. Esta va a detectar la hemoglobina humana en las heces. Em, ya se está tomando como que va a ser el reemplazo de la sangre oculta en heces. Tiene una mejor sensibilidad y especificidad. Esta prueba de ADN tiene una sensibilidad de 80% para cáncer colorectal. Sin embargo, se mencionaba que una desventaja es que es costosa. Entonces, pues ahí se dejaba, o bueno, más bien era si el paciente realmente quería hacer ese gasto, supongo que en atención privada para, para el diagnóstico.
También tenemos la sigmoidoscopía flexible. Esta se mencionaba que cada 5 años puede reducir la mortalidad por cáncer colorectal hasta en un 60 al 70%. Eh, Aquellos pacientes con hallazgo en la sigmoidoscopía flexible de pólipos, tumores u otras lesiones deben someterse a una colonoscopia completa y la combinación de esta técnica, o sea, de la sigmoidoscopía junto con la sangre oculta en heces mejora los resultados y se obtiene un descenso de la morbimortalidad por cáncer colorectal. Vamos a tener la colonoscopía. Este va a ser el método más completo y preciso para valorar en su totalidad el colon, ya sea de manera primaria o como seguimiento. Es el más usado en la actualidad. Puede reducir el riesgo de muerte por cáncer colorectal a través de la detección de tumores en una etapa temprana, además de que nos permite realizar una remoción de pólipos. Em, Puede reconocer lesiones hasta menores a 10 milímetros y permite llevar a cabo tratamientos como la resección de los pólipos, hemostasia y dilatación de estrecheces. La desventaja de aquí es el costo más elevado, una necesidad de sedación para que se realice y una preparación del colon un día antes. Hay complicaciones potenciales, estas van a ser la perforación y la hemorragia del colon, que ocurren de 1.2 a 1.3% de los procedimientos. Entonces, ¿cuándo va a estar indicado solicitar una colonoscopia? Esto va a estar indicado a los 50 años. Bueno, o se debe iniciar esta prueba a los 50 años para la detección de cáncer colorectal en poblaciones, em, en poblaciones asintomáticas y sin antecedentes heredofamiliares. Y ya pues la American Cancer Society mencionaba que si existe algún antecedente en la familia, la colonoscopia debe iniciar a los 40 años. O bueno, este estudio, ¿cómo decirlo? Que nos va a proteger, ¿verdad? O sea, para futuros riesgos. Ahora, rápidamente, cánceres de colon izquierdo producen a menudo constricción. Los pacientes con este tipo de cánceres advierten a veces cambios de ritmo intestinal, casi siempre estreñimiento progresivo. Pueden simular una diverticulitis al cursar con dolor, fiebre y síntomas de obstrucción. Eh, Alrededor del 20% de estos pacientes también presenta enfermedad diverticular, lo que puede dificultar el diagnóstico correcto. En algunas ocasiones se van a generar fístulas colovesicales y van a estar estas aún más relacionadas con lo que es la diverticulitis. Tenemos el cáncer también de colon derecho. Este se va a manifestar más frecuentemente por melenas, fatiga asociada a la anemia o cuando ya el tumor se encuentra en un estado avanzado, dolor abdominal. Y se mencionaba que tanto el cáncer de colon izquierdo como el cáncer de colon derecho pueden modificar el ritmo intestinal e inducir una obstrucción. Ahora, vías de diseminación y evolución. El cáncer colorectal se disemina sobre todo por tres vías, que eran la hematógena, la linfática y la extensión directa. La vía linfática iba a ser la más común y a menudo precede a la metástasis y la carcinomatosis peritoneal. Eh, Hay diferentes factores que elevan la probabilidad de la invasión linfática. Estos factores van a ser el tamaño de la tumoración, la histopatología, la permeación linfática y vascular y la profundidad de la lesión en la pared intestinal. Y el predictor más importante para la invasión a ganglios linfáticos va a ser la profundidad de la lesión. Ahora, para tumores en T1 y T2, la probabilidad de afectación a ganglios linfáticos es del 5% para T1 y del 20% para T2. Mientras que para tumores en T3 y T4, en T3 ya nos vamos a encontrar con un 40% y en T4 con un 60%.
En este caso, en el cáncer de colon, la diseminación linfática va a ser paralela a la circulación venosa del segmento afectado del colon. Entonces, se nos mencionaba que el sitio más frecuente de metástasis de esta malformación va a ser el hígado. Y se iba a producir por diseminación hematógena a través del sistema venoso portal. Entonces se mencionaba que casi la mitad de los pacientes con cáncer colorectal desarrolla metástasis a hígado o pulmón, porque el pulmón va a ser el segundo sitio más común. El tratamiento quirúrgico va a ser la única opción con potencial curativo en el caso de la metástasis. Sin embargo, se nos menciona que solo al 10 al 20% de estos pacientes va a ser elegible para la resección quirúrgica. Además, la mayoría de los pacientes iban a experimentar una recidiva de la enfermedad con una sobrevida aproximadamente de 30 a 40% a los 5 años. Y bueno, en este caso, ya en la sobrevida en las etapas 1 y 2 va a ser buena, alcanza tasas del 60 al 90%, mientras que ya cuando tenemos, bueno, más bien la sobrevida desciende al 40% cuando hay invasión a ganglios linfáticos, en este caso sería una etapa 3. Y por último, la sobrevida a 5 años para la etapa 4 es menor del 10%. Se mencionaba que el principal tratamiento del cáncer colorectal iba a ser la cirugía resectiva del tumor primario y su drenaje linfático y vascular. Es el único tratamiento como tal con potencial curativo y cerca de 3/4 partes de los pacientes son elegibles para la intervención. Y a pesar de los avances de las técnicas quirúrgicas, incluida la cirugía laparoscópica, el índice de complicaciones aún se aproxima al 30%. Ahora, ya merito acabamos, pero se nos mencionaba también la afectación de ganglios linfáticos. Ahora, el número de ganglios linfáticos recuperados con la pieza quirúrgica sirve como una indicación de la calidad de la resección. Un estudio realizado por la Torre nos revelaba que una cosecha de ganglios linfáticos mayor a 12 fue el único parámetro independiente con relevancia estadística que modifica la sobrevida libre de enfermedad en personas con cáncer colorectal en etapa 2A. El tratamiento específico por etapa van a ser los pólipos que incluyen carcinoma in situ, que no tienen riesgo a metástasis de ganglios linfáticos, pese a lo cual deben estriparse en su totalidad y los márgenes deben carecer de displasia. Casi siempre se estripan mediante colonoscopía, y en el caso de que los márgenes incluyan displasia de alto grado, se recomienda una resección quirúrgica completa. En etapa 1, el carcinoma invasor de la cabeza de un pólipo sin invasión del tallo tiene menos de 1% de riesgo de metástasis a ganglio linfático y se puede resecar por completo mediante la colonoscopía. Sin embargo, si el resultado histológico revela invasión linfovascular o lesión dentro de 1 milímetro del borde de la pieza, el riesgo de recurrencia o metástasis se incrementa y puede ser hasta del 17%. En la etapa 1 y 2, los enfermos con cáncer de colon tienen alto porcentaje de curación con la resección quirúrgica. Pocos individuos con enfermedad de etapa 1 desarrollan recurrencia local o distante. El porcentaje aproximado de 46% de los pacientes con enfermedad en etapa 2 muere debido al cáncer colorectal, y los tumores de etapa 2 van a ser muy heterogéneos, con una relativa sobrevida a 5 años del 87.5% cuando se encuentra en 2A y a 58.4% cuando se encuentra en 2C. En la etapa 3, pues los pacientes con invasión a ganglios linfáticos tienen un riesgo considerable de recurrencia local y a distancia.
Y aquí en este grupo ya se recomienda de manera sistemática la quimioterapia adyuvante. En este caso se menciona como un régimen inicial el 5-fluoruracilo más leucovorina mostraron una mejoría en la sobrevida en comparación con la cirugía sola del 44 al 52% hasta el 61 al 67% de sobrevida sin enfermedades a 3 años. De tal manera que tratamientos actuales como la capecitabina, combinaciones con el oxaliplatino, irinotecan, o ya con unos, o sea, con unos fármacos, pues ya con una, ¿cómo decirlo? Con una actividad inmunomoduladora como el bevacizumab o el cetuximab, tienen mejores resultados, ya que estos van a tener acción sobre el proto-oncogen, el RAS, el que habíamos mencionado en la etapa de carcinoma. Entonces, eh, se ha mencionado en esta etapa sobre todo que ya hay un aumento de la morbilidad y también, bueno, la morbilidad, por así decirlo, para la etapa 1 es del 29%, para la etapa 2 del 50%, del casi 60% para la 3 y del 70% para la 4. En este caso, ya casi para finalizar, en la etapa 4, alrededor del 20 al 25% de los pacientes con cáncer colorectal tiene metástasis al momento del diagnóstico. La cirugía paliativa de los tumores primarios sintomáticos requiere a menudo tratar también la perforación, obstrucción o sangrado. El tenesmo y dolor también son indicaciones de cirugía. Como lo habíamos mencionado, el sitio más frecuente de la metástasis va a ser el hígado. De los pacientes con una enfermedad sistémica, 15% va a tener metástasis hepática y durante el transcurso de la enfermedad casi el 50% va a desarrollar metástasis a hígado y pulmón. De este 50%, el 20% es resecable para fines de curación y la sobrevida mejora de 20 a 40% a 5 años. Para pacientes en quienes no es factible la resección de metástasis hepática y que reciben quimioterapia, menos del 10% va a tener una sobrevida a 5 años. Y en los pacientes con metástasis pulmonares aisladas, la sobrevida a 5 años se puede incrementar a 40%. Ahora, ya para las técnicas de mínima invasión, se mencionaba la colectomía laparoscópica. En este caso se realizaron diferentes estudios como el COST, el CLASSIC y el COLOR, donde se concluía que en general la calidad de la resección oncológica es igual o superior a la cirugía laparoscópica. Esto hacía referencia a, ¿cómo decirlo? A la facilidad o bueno, a que tenía un mejor pronóstico en la cosecha ganglionar a la hora de los márgenes tumorales y a la resección oncológica completa del tumor. La morbilidad también va a ser menor por la vía laparoscópica, con una menor estancia intrahospitalaria, un menor tamaño de las incisiones, menor dolor posoperatorio, menor sangrado, disminución del hilio posoperatorio y bueno, ya por último se mencionaba que a pesar de que esta técnica es como más cómoda o más bondadosa con el paciente, no había una diferencia en la sobrevida o sea, no había una diferencia si había una cirugía abierta o una laparoscopía, pero que ¿cómo decirlo? Por riesgos y por seguridad y por comodidad era pues más recomendada actualmente la laparoscópica. Y pues ya eso sería todo por mi parte. ¿Dudas, chicos? Por mi parte no, todo está bien, no está muy pesado el tema, complejo, pero sí está bien.
Sí, es bastante largo, ¿sale? Pero más que todo porque se engloban las enfermedades polipoideas en esto, ¿sale? En realidad no son tan comunes, pero el cáncer de colon, obviamente, del lado izquierdo es mucho, muy común, ¿sale? Entonces, solamente como para que queden los datos, sí se tienen que hacer las colonoscopías, pero se comienza más que todo en el sector público a la realización de la vigilancia con las sangrado oculto en heces, ¿ok? No se le puede estar realizando la colonoscopia a todos los pacientes, aunque pues sería como lo ideal, ¿no? También una de las cosas que se puede realizar sería la visualización directa por el rectoscopio. Es como aproximadamente de 15 a 20 centímetros, pero es un tubo rígido, ¿ok? Entonces, ese no necesita anestesia, nada más se necesita una preparación intestinal y se puede visualizar por lo menos los primeros 15 centímetros de colon, así que descartamos tumoraciones en colon y recto. Obviamente no es un estudio que sea, es un estudio invasivo y no todos los pacientes lo van a querer, ¿sale? Porque obviamente es doloroso. Pero bueno, es una de las siguientes líneas que tenemos cuando el paciente tiene sangrado oculto en heces, ¿va? Bueno, el día lunes, ¿quién me habla? Perdón, yo, Jessica. Tengo una duda. ¿Qué pasó, Jessica? Un poco, no sé. Dime. Ahorita mi compañero mencionó, cuando nos estaba hablando de los estudios que se hacen como de monitoreo, nos mencionó la mastografía y, por ejemplo, el Papa Nicolau. Pero, por ejemplo, el Papa Nicolau, bueno, el Papa Nicolau y la mastografía son estudios de tamizaje, ¿no? Pero el Papa Nicolau se indica a partir del inicio de la vida sexual y mi compañero mencionaba a partir de los 18. Es ahí por el pues factor o el antecedente previo de la paciente se deja de lado el inicio de la vida sexual. Es decir, lo podemos hacer en una paciente que tenga riesgo de pues desarrollar este tipo de tumores, pero no ha iniciado vida sexual o no sé, Ok, estamos hablando sobre el Papa Nicolau y la mastografía. ¿En qué tipo de pacientes? En aquellos que tienen en una enfermedad de base como una enfermedad polipoidea familiar, ¿o de qué me estás hablando? Sí. Diego nos mencionó que se hacen ese tipo de, bueno, nos mencionó una serie de estudios y entre ellos la mastografía y el Papa Nicolau. Mi duda era, por ejemplo, en la mastografía sí sabía que se hace antes de lo indicado si hay algún tipo de factor de riesgo, pero el Papa Nicolau se realiza aun cuando la paciente no haya iniciado vida sexual. Ajá, porque no estás pensando en una enfermedad ocasionada por un BPH. Estás pensando en una enfermedad ocasionada por una alteración genética. Entonces sí, lo empiezas a partir de los 18. En las pacientes que no tienen anormalidades genéticas, entonces sí lo cuentas a partir del inicio de la vida sexual porque estás descartando por BPH. Ok. Gracias, doctora. Sale. El lunes vemos apendicitis, chicos, ¿sale? Con los tumores apendiculares y el viernes de la próxima semana tenemos el examen. ¿Qué va a venir? Intestino delgado y colon, ¿sale? Todo lo que hemos visto en estos días. Es posible que les ponga algún caso clínico de alguna de las enfermedades que ya vimos anteriormente. Debería de haber problema, puesto que ya lo estudiaron para los exámenes previos, ¿sale? Sí, alguien levantó la manita. Sí, doctora, yo levanté la mano. Es que quedaron pendientes de repartir algunos temas y creo que ya me tocaría a mí, entonces para ir preparando mi expo.
Soy Lisbeth. Sale, se los paso entre mañana y pasado, ¿sale? Les mando una foto al WhatsApp. Sí, está bien. Gracias, doctora. Sale. Bueno, chicos, entonces para que se vayan preparando para el examen, ¿sale? Doctora, ¿Quién me habla? yo, Luis Javier. Dime. Es que el lunes que expongo apendicitis y tumores, de tumores ya no me dijo si agregaba algo más. La verdad, nada más puse lo del Savinston, de tumores. De apendicitis se agregué más de otro, pero tumores nada más Ok. de ¿Qué pusiste de tumores? ¿Cuáles? tumores está el carcinoma, el mucosele y Ajá. eran tres. Ah, y el linfoide. Ok, con esos 3 está bien, ¿sale? Son los más comunes. Más que todo para que los conozcan. Ok, está bien, doctora. Gracias. ¿Sale? Muy bien, bueno. Entonces, nos vemos el lunes, chicos. Y yo creo que el jueves se los voy a dejar libre para que tengan oportunidad de estudiar para el día viernes. Les digo, va a ser de casos clínicos, se los voy a proyectar y ustedes van a contestar en una hoja en blanco, ¿sale? Sale, doctora, gracias. Sale, doctora, Sí, gracias. doctora, gracias. Bye bye, bonito fin. Gracias, igualmente. Bonito fin. Gracias, igualmente. Igualmente, doctora, gracias. Igualmente. Gracias.